hay que trabajar sobre una ley universitaria, pero no de esta manera. Vamos a escucharlo. A un camino que hemos aceptado y que estamos allanando, convencidos de que hay que dar una nueva ley universitaria, pero con consensos, con acercamientos y no desde la dictadura y otro tipo de intereses ajenos, ¿no?, a la universidad. Es injusto y malvado decir que no se cumple cuando estamos cumpliendo. El problema es que se nos quieren delegar problemas que no nos corresponden a nosotros, que son de otros foros creados por otros entes y no por nosotros. Por otro lado, el artículo 53 de esta ley universitaria. Nicolás, usted ha publicado hoy un artículo sobre este tema en el que tiene coincidencias y diferencias con la ley que está discutiéndose. En particular, me parece haber entendido que usted considera que los reparos a la eventual violación de la autonomía universitaria no se sostienen. Yo creo que está mal planteada la discusión. No es que se enfrente en una comisión de educación malvada, como digo en el artículo, con una Asamblea Nacional de Rectores que está defendiendo la autonomía. No. En los últimos 10 o 12 años se ha discutido mucho la necesidad de una nueva ley universitaria. De hecho, yo redacté por pedido de la Comisión de Educación del Congreso, del anterior Congreso, el año 2009, el anteproyecto anterior, que se quedó en la comisión, no llegó a dictamen. Hay una inquietud en la universidad pública y privada por una nueva ley. ¿Por qué razón? Por la tragedia que vive la universidad, una honda crisis que la ha desenganchado del país y que la hace no producir los profesionales adecuados y tener una labor de investigación precaria, muy distante de las necesidades nacionales. Entonces, este pedido de una nueva ley que nos adapte a los tiempos y que conjugue las necesidades de universidades públicas y privadas es un largo reclamo del claustro. Mi discrepancia con este proyecto hay múltiples puntos de discrepancia, pero el más importante está en torno a cómo se entiende esta nueva Autoridad Nacional Universitaria que se plantea. La autonomía universitaria modernamente no se puede entender ya como en Córdoba, como la autonomía que nos trajo el movimiento de Córdoba que sucedió en Argentina en 1918. Ahí la autonomía se entiende básicamente como autonomía de cada universidad. Lo que se ha planteado en los últimos años en el país en este debate es que la autonomía debe ser del conjunto del sistema universitario, porque la autonomía de cada universidad lleva a la autarquía y terminan haciendo lo que quieren, pequeñas mafias en las públicas y los dueños, porque la mayor parte de las universidades privadas, prácticamente 70 de 80, son de dueños particulares ahora. Entonces se busca un organismo que surja de la universidad, donde particulares, públicas y los colegios profesionales propongan ternas al Congreso de la República para que éste escoja de esas ternas 2 o 3 personas de cada una de ellas y las ratifique mediante el voto congresal. Eso era lo que más o menos se había planteado hasta el penúltimo proyecto. El último modifica esto y dice sí, una autoridad nacional que ahora le quieren llamar superintendencia, un nombre además muy ajeno a la universidad. Nosotros planteábamos un Consejo Nacional Universitario. Consejo tiene que ver más con debate, intercambio. Y este último proyecto dice una superintendencia nombrada por el Poder Ejecutivo. Entonces allí colisiona no solo con cada universidad, sino también con el conjunto universitario, ¿no? Y crea, yo creo, una intervención de poderes extraños, ¿no?, al quehacer académico. Entonces yo creo que ese es un problema serio y un problema que el proyecto debe solucionar para ir a una autoridad, sí, que no sea la Asamblea de Rectores, porque la verdad, yo no tengo nada contra ningún rector, pero la verdad es que la Asamblea de Rectores no ha cumplido mayor función, sobre todo en los últimos años. Se le han ido de las manos la mayor parte de los conflictos universitarios, no tiene tampoco la potestad legal para hacerlo y funciona más como un sindicato de rectores, como una corporación que se mira a los pies. Entonces hay que modernamente, la mayor parte de países de América Latina lo tienen, una autoridad sobre el conjunto para que autorice universidades, las cierre eventualmente, las evalúe, ¿no?, y que sea legítima, que sea reconocida como válida, como par por los universitarios, ¿no? Su punto de vista respecto a este proyecto de ley que está enfrentando, obviamente. Bueno, en el fondo existen 137 universidades en el país. Solamente públicas son 51. Y de estas 51 universidades, solo 31 son institucionalizadas.
tienen alumnos, docentes, están funcionando. Y 20 están en proceso de acreditación o proceso de funcionamiento. 86 particulares. Ante este horizonte de universidades, bien hace la necesidad de tener una nueva ley universitaria, pero no de la forma intervencionista con la que muy bien ha mencionado Nicolás, y que esta Superintendencia Nacional de Universidades, adscrita al Minedu y con los miembros representantes designados por el Ejecutivo, lo único que hacen es una intervención directa en las universidades. Si bien es cierto, la Constitución no se ha cambiado y el artículo 118 dice que las universidades tienen autonomía, por tanto, creo que mal queremos, primero, arreglar la situación de las universidades, donde necesitamos, primero, ver qué carreras se están dando en las universidades a nivel nacional. Hay universidades que están en la selva, y en la selva no hay facultades o no hay, por ejemplo, carreras como de medicina tropical, pero sí hay carreras, entre las muchas que hay, como de abogacía o de derecho, que no requiere tal vez la localidad. Los recursos que reciben, por ejemplo, del canon las universidades para investigación, son pocas las que reciben canon, pero no las pueden gastar y las tienen acumulando y requieren hacer investigación, por ejemplo. ¿Cuánto avanzó, digamos, el gobierno aprista respecto a este tema? Pues este es un problema que viene ya arrastrándose porque digamos, quien dejó finalmente la proliferación de universidades privadas que casi a veces estafan a los alumnos es en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué se hizo después para paliar esta situación? Lo que tienes es, una vez creada por una ley, la universidad entra en funcionamiento, la Asamblea Nacional de Rectores, el CONAFU, tienen las funciones que corresponden. Sin embargo, por este número de universidades se crea el CINEACE, donde se solicita la acreditación, no solamente de las universidades, de las facultades, de los docentes, e incluso se evalúa a los propios universitarios. Sin embargo, esta superintendencia estaría sobre el CINEACE, que actúa, según la norma y según creada por ley, autónomamente para la acreditación y la evaluación de estas universidades. En ello, hay que hacer que estas universidades no sean las que estafen a los padres de familia, ni tampoco jueguen con los sentimientos de muchos jóvenes. Yo enseño en una universidad nacional. Los jóvenes dicen, ¿y en qué me perjudica esta ley?, preguntan los universitarios. Y han salido en marcha con los docentes y seguramente continuarán en estos siguientes días. Ahora, se ha dado una coalición extraña en oposición a cualquier nueva ley. Y yo puedo dar testimonio de mi experiencia, no tanto con esta Comisión de Educación con la cual he tenido poco contacto, sino más con la del gobierno de Toledo, las sucesivas comisiones de investigación de educación durante el gobierno de Toledo y posteriormente durante el gobierno aprista, cuando fui contratado por la congresista Zenaida Uribe, que presidía la Comisión de Educación en ese momento. Y la extraña coalición que yo vi allí, ¿no?, de gente sentada en el lugar, era entre propietarios de universidades privadas que también eran congresistas, no exactamente las mejores, ¿no?, y gente ligada a algunos rectores de las públicas que no querían dejar la posición de poder que teníamos. O sea, uno no hubiera pensado, yo soy profesor de San Marcos de 34 años y no se me ocurrió el fenómeno hasta que lo vi en vivo y en directo, ¿no? Y es la misma coalición que tenemos ahora, ¿no?, que se opone a la necesidad de una nueva ley. Yo creo que hay que dar una nueva ley y también hay que tener una autoridad nacional. El problema es que esta surja de la universidad. Ese es el quid de la cuestión. Ahora, hay un ingrediente más que usted menciona en su artículo en esta crisis de la proliferación de universidades que no tienen, digamos, mucho sustento académico muchas veces, es el sueño de la universidad propia, que es alentado por los políticos de determinadas regiones. Es decir, quieren satisfacer la demanda prestigiante de su electorado. Son las dos fuentes. Que quiere tener la universidad del lugar, como se llama la provincia. Son los políticos que proponen en campaña en universidades. Y que son incapaces de bloquear eso luego. Hay un departamento, Apurímac tiene 3 universidades públicas. Pero sin recursos. Pero obvio, por ejemplo, en Andahuaylas, con todo el respeto por los estudiantes de Andahuaylas que quieren estudiar en las universidades, convirtieron un instituto tecnológico en una universidad. Conceptualmente esto es una barbaridad. Un instituto tecnológico responde a una demanda, a una estructura y a un tipo de carreras y de profesores totalmente diferentes a lo que es una universidad.
¿no? O sea, está bien que la gente reclame por universidades y que el Estado cumpla con esa demanda desde lo público, pero tiene que hacerse con plan y con racionalidad, porque si no el perjudicado es el país, ¿no? Bueno, estas universidades que tú mencionas, Nicolás, fueron promovidas por los que hoy son de la bancada de Gana Perú, como oposición en el Parlamento anterior, y hoy tienes justamente aquellos institutos que han sido elevados a universidad y que están en pleno proceso de acondicionamiento. Pero ¿qué facultades van a haber si es que no tienen recursos? Entonces, en esa medida, aquellas universidades nuevas que se crearon están en pleno proceso de crear su comisión organizadora, de armar su proyecto de funcionamiento de sus facultades. Felizmente se ha declarado, se ha suspendido la creación y debate de nuevas universidades, hasta luego tener una nueva ley. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es que se intervenga directamente de parte del Ejecutivo en todas las universidades. Y creo que es el trasfondo de esta ley de parte del partido de gobierno para intervenir en las universidades. Yo no creo que sea tan maquiavélico el asunto. Ojalá hubieran propósitos de parte del partido de gobierno tan claros. Me parece que no existen. Me parece que lo que hay es un desorden muy grande, ¿no? Y que el debate debe continuar para corregir sobre todo este elemento. Ahora, también hay otros elementos, como por ejemplo, yo en San Marcos me he dedicado años a coordinar un doctorado y de repente me encuentro que en el proyecto dicen que ya no se va a necesitar maestría para presentarse a un doctorado. Yo ya tengo problemas con la calidad de los alumnos que se presentan. Imagínense si ahora se quita la maestría para entrar al doctorado. ¿Qué doctores van a salir? ¿No? Como yo decía en alguna declaración, para ser general se necesita ser coronel. O sea, esto es algo muy serio, ¿no? Ahora, entonces hay que tener, yo creo, cuidado y hay que avanzar paso a paso, ¿no? Hay otro de los conceptos que más o menos lo estábamos conversando aquí, que es universidad-empresa. Pero según lo que ambos mencionan, que ya a mí me han generado una gran preocupación porque veo que no hay una gran intención ni una gran voluntad en el Congreso de la República por mejorar el tema de la educación superior, precisamente por el tema universitario. Ahí hay un solo punto que me parece que debe de estar en la ley y que estaba en anteriores proyectos. La universidad es tal porque tiene una comunidad universitaria, o sea, estudiantes, profesores, graduados. Las universidades con dueño, desafortunadamente, están manejadas por un directorio empresarial, donde no se expresa su comunidad universitaria. Entonces, yo no creo que se trata de prohibirlas de ninguna manera, pero sí deben tener un mínimo de profesores nombrados, por lo menos un 30%, y estos profesores y sus estudiantes deben tener representantes. No digo en la proporción en que los tienen las públicas, pero sí deben expresarse, ¿no?, en la dirección de estas universidades. Para empezar, para que puedan ser tales, comunidad universitaria. Ese es un concepto clave. Lo recoge la ley, debo decirlo, pero no lo lleva a lo largo del texto a todo su desarrollo. Me parece que a las privadas con dueños se les debe exigir comunidad universitaria que se exprese en sus órganos de gobierno. Creo que ya el propio Ministerio de Educación tiene suficiente trabajo no resuelto con la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, el déficit que hay de infraestructura en las zonas rurales y en las zonas urbanas también, con infraestructura de hace mucho tiempo y que la actual ministra o el actual ejecutivo no ha resuelto, y lo que ha hecho es, por ejemplo, en el caso de los colegios emblemáticos, simplemente quitarles el presupuesto y no otorgarles para su nueva infraestructura. Hay temas de fondo en el sector de educación, pero no cargarle una responsabilidad más de las universidades. Creo que eso se debe corregir, a pesar que ya habría aprobado la Comisión de Educación este artículo, que inicialmente estaba de la forma como tú lo has mencionado, Nicolás, que pudiera ser como un directorio, pero ahora a expensas del Ejecutivo. Muy bien, sin duda ese tema da para hablar más, así que prometemos retomarlo en cualquier momento. Vamos a hacer una pausa.